Entonces, la neumonía Ujú. es la segunda causa más frecuente de internación hospitalaria. Es más frecuente en los adultos mayores de 65 años, con una mortalidad que puede llegar hasta el 50%. Ahora, definición y epidemiología. Es una infección que afecta principalmente a los alvéolos y al parénquima pulmonar, por eso se llama neumonía y neumo significa aire. Existen diferentes factores de riesgo: edad avanzada, enfermedades crónicas como ser enfermedad pulmonar obstructiva, bronquiectasias, asma, cardiopatías, eventos cerebrovasculares porque ellos no pueden toser y diabetes mellitus tipo 2. Los agentes etiológicos, que esto es súper importante, en la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, el más frecuente es el neumococo o el Streptococcus pneumoniae, que también es su nombre, el Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Esta, fíjate la pregunta: neumococo, Haemophilus y Moraxella. NMH, neumococo, Haemophilus, Moraxella. Ya. Pero también existen los atípicos, como ser la clamidia, legionela, influenza tipo A o tipo B, virus respiratorio sincitial, el COVID, adenovirus y micoplasma. Estos te producen una neumonía atípica, significa que no es típico, ya sea que no va a haber tos, no va a haber fiebre, no va a haber un patrón de consolidación en la radiografía. Eso es atípico. Y la neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria, las causas más frecuentes: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter, principalmente asociada al ventilador, y Enterobacter. ¿Cuáles ya hemos visto aquí? Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli, como hemos visto de Don Roberto, Acinetobacter, vas a ver que salen un montón asociado al ventilador. Esas son las más frecuentes. ¿Cómo sabemos que una neumonía es adquirida en la comunidad o es intrahospitalaria según el tiempo de evolución? La neumonía adquirida en la comunidad es cuando lo adquieres en la calle, digamos, son gérmenes más comunes, son, como dice la doctora, son suaves, son más débiles. Los intrahospitalarios, tú sospechas de una neumonía intrahospitalaria cuando el paciente ya está internado más de 48 horas o cuando le has dado de alta y en menos de 10 días empieza con su patrón neumónico. Es decir, que el paciente está internado aquí y ha estado 2 días internado. Aquí le estás dando de alta justo este día. Aquí ha empezado con su patrón neumónico. 48 horas después de su internación empieza con la neumonía. Es una neumonía intrahospitalaria. Y aquí le has dado de alta. Hasta 10 días tú tienes para decir que es una neumonía intrahospitalaria. Todo esto te dice que es una neumonía intrahospitalaria. 48 horas después de su internación y 10 días antes. Ya. Eso es una neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínica: fiebre, tos, dificultad respiratoria. Podemos pedir radiografía, procalcitonina y PCR, que son en realidad marcadores inflamatorios que siempre los pedimos. El PCR, que nos ayuda a predecir o decir simplemente que el paciente está inflamado, pero la proca te dice el paciente está infectado. Existen diferentes escalas pronósticas. Una de las más sencillas es el CURB 65. Es una escala, es un índice en realidad de gravedad de la neumonía. El CURB, que lo vamos a ver más adelante, nos va a decir qué tratamiento va a recibir el paciente, si necesita estar hospitalizado o incluso si va a estar en terapia intermedia o en terapia intensiva. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante sobre la gravedad. Si seguimos hablando de los diagnósticos, existen criterios diagnósticos de neumonía, pero no cualquier neumonía, de una neumonía grave. Hasta para eso existe definición. Para decir que un paciente tiene neumonía grave, dos principales criterios diagnósticos nos dicen: uno, que necesite intubación, ventilación mecánica, y dos, que necesite de noradrenalina, vasopresores. Que esté intubado ya es una neumonía grave. Que tenga vasopresores, ya sea por vía periférica o central, ya es una neumonía grave. ¿Cuáles son los menores? Nitrógeno ureico más de 20, desorientación, aumento de la temperatura o hipotensión, plaquetas menos de 100.000, los glóbulos blancos como una leucopenia menos de 4.000, ya te dice que es grave. Y necesitas de un criterio mayor o de 3 criterios menores. Con eso ya es. ¿Cuál es la fisiopatología de la neumonía? Se divide en 4 fases. Una fase de congestión, donde va a haber un aumento del líquido intraalveolar para aumentar las bacterias y aumentan los neutrófilos. ¿No ve? Va a haber edema, va a haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad, el líquido va a salir hacia los alvéolos y va a haber edema, va a haber congestión. Esto se produce hasta el primer día.
Luego va a haber hepatización roja. Se empiezan a romper el endotelio y los eritrocitos salen a los alveolos. Entonces tú lo vas a ver rojo, por eso se llama hepatización roja. Va a haber exudado masivo, neutrófilos, eritrocitos y fibrina, hasta el tercer día. Hepatización gris, cuando vienen diferente tipo de enzimas y empiezan a desintegrar toda la fibrina y a comerse todos estos eritrocitos. Y se dice hepatización porque tiene la consistencia del hígado, hasta el sexto día. Y por último, la resolución, donde va a haber digestión de todos estos elementos, se va a eliminar, se reabsorbe y el patrón de consolidación se elimina hasta los 12 días. Por eso vemos los patrones. Incluso por eso, no es que viene un paciente, le empiezas antibiótico y a los 3 días no vas a decir ya se ha resuelto todo. Por lo menos necesita de unas 2 semanas para que ya no veas nada en imágenes. Y esto es microscópico. Luego, esta es la escala de Kurp. Hemos dicho que es de gravedad. Puede ser el PSI, que son muchos parámetros, o simplemente el Kurp. El Kurp, ¿qué toma en cuenta? Confusión, el boom, más de 19, la frecuencia respiratoria, más de 30, la presión arterial sistólica, menos de 90, o la diastólica, menos de 60, que es hipotensión, y la edad, más de 65. Cada uno de estos equivale a un punto. Si tiene menos de un punto, la mortalidad es de 2.7, es bajo. El tratamiento puede ser ambulatorio en la casa. Si tiene 2 puntos, la mortalidad es de 6.8. El tratamiento todavía puede ser ambulatorio, pero tiene que ser supervisado con controles. Si ya tiene de 3 o incluso 4 o 5 puntos, ya la mortalidad sube. El paciente tiene que estar internado e incluso cuando es de 4 a 5 tiene que estar en unidad de cuidados intermedios, UCI. Ese es el CUR. También está el PCI, que es otro índice de severidad de la neumonía. Toma en cuenta varios parámetros: edad, si vive en un asilo, enfermedades previas, qué encontramos al examen físico y los laboratorios, y se dividen en clases. La clase 1, el tratamiento es ambulatorio. La clase 2 es cuando tiene menos de 70 puntos. Menos de 70 puntos con una mortalidad de 0.6%, el tratamiento ambulatorio. Clase 3, del 7 de 71 a 90 puntos. La mortalidad de 2.8. Esto puede ser internado, pero va a estar internado máximo 5 días. Cuando ya tenemos un clase 4, del 91 a 130, mortalidad de 8.2, tiene que ser ingresado y puede que tenga una estadía prolongada. Y la clase 5, cuando tiene más de 130 puntos, el paciente tiene una mortalidad de hasta 29.2% y tiene que estar en terapia intensiva. Riesgo de fallecer. Por último, el tratamiento mayormente es empírico, puedes mandar los cultivos. El tratamiento puede ser en pacientes ambulatorios o en pacientes hospitalizados. En pacientes ambulatorios, lo primero que ves, muy bien, ves un abuelito, la edad, 65 años. Menos de 65 años, lo primero que preguntas, ¿ha usado antibiótico? Te dicen, no, nunca ha usado un antibiótico, listo. Lo primero que tú le haces es darle amoxicilina. Pura amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas por 5 días. Y listo, con eso termina. No funciona, progresas. Le puedes dar doxiciclina incluso. 100 miligramos 2 veces al día por 5 o 7 días. No funciona, un macrólido. Acitromicina o claritromicina. La acitromicina 500 miligramos 1 vez al día o la claritromicina 2 veces al día por 5 días. Los macrólidos son de tratamiento corto. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo o en los últimos meses ha utilizado antibiótico, empiezas a asociar amoxicilina más ácido clavulánico. O le puedes dar una doxiciclina y ya estás progresando un poquito más. O incluso asocias una fluoroquinolona, que a nosotros no nos gusta dar porque produce un tipo de hipersensibilidad que te puede producir escozor en la piel y entonces no nos gusta. Entonces, el paciente más de 65 años con enfermedades de base o ha usado antibióticos, le das amoxicilina con ácido clavulánico, una doxiciclina o fluoroquinolonas. O incluso macrólidos y fluoroquinolonas. O sea, ya empieces a asociar aquí. Primero, amoxicilina, doxiciclina, macrólidos. ¿Tiene estos factores de riesgo? Amoxicilina con ácido clavulánico o te saltas a los demás escalones como un macrólido. ¿Ya? Pacientes hospitalizados. Cuando no hay factores de riesgo para Pseudomonas ni para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es decir, el paciente ha ingresado grave, pero nunca lo han internado. El tratamiento es un beta-lactámico con un macrólido.
es decir, una ceftriaxona con una acitromicina o una claritromicina. Hemos dicho que la acitromicina una vez al día, la claritromicina hasta 2 veces al día. Y puedes empezar a asociarlo. Cuando está grave el paciente, puedes asociar a un corticoide, como la hidrocortisona, porque te está parando tu sistema de defensa. Incluso progresas. Esto se da a todos, vas a ver, ceftriaxona más macrólide, a toditos de canto, hospitalizados. La ceftriaxona te está cubriendo gram negativos, gram positivos y los macrólidos a los anaerobios y a los atípicos son buenos. Hay factor de riesgo para Staphylococcus meticilino resistente. Hay este factor de riesgo. Le puedes ampliar la cobertura, un beta-lactámico y cobertura típica, es decir, le das un macrólido, pero también le das vancomicina, porque el Staphylococcus meticilino este es sensible. No, esto está al revés. Staphylococcus meticilino resistente es resistente a las cefalosporinas, es resistente a la meticilina, pues, y por tanto le das vancomicina. Entonces, o también puedes darle clindamicina. Entonces le das un beta-lactámico, cobertura atípica con los macrólidos y vancomicina. Siguiente, existe un factor de riesgo para Staphylococcus aureus, es decir, que el paciente ha estado internado en un hospital, al igual que Staphylococcus aureus, ha estado internado en un hospital, intubado, es inmunodeprimido. Inicias piperacilina tazobactam. El pipertazo, vas a ver que se da aquí casi en todos los pacientes. Esto le das cuando ha ingresado con neumonía. Vas a ver que tiene un paciente y tú lo hospitalizas, es esto. Pero si ha empezado a toser, supongamos aquí una paciente que empieza a toser, don Roberto, que empiece a toser ahora, nosotros no vamos a iniciar con una amoxicilina, no vamos a iniciar con un ceftriaxona o un macrólido. Aquí ya existe el riesgo de que tenga un estáfilo o que tenga una pseudomona, o puede tener un gram negativo. Entonces iniciamos con piperacilina y tazobactam, o incluso nos saltamos a imipenem o ceftazidima, que también nos cubre pseudomona con un macrólido para típicos, o doxiciclina y levofloxacina. Pero de primer lugar, piperacilina y tazobactam. Ahora, hay riesgo para todo. Staphylococcus aureus meticilino resistente y pseudomona, le puedes dar vancomicina linezolid o le puedes dar pipertazo para pseudomona, ceftazidima para pseudomona, para gram positivos y gram negativos y un macrólido para típicos. Entonces vas a ver que la idea es jugar. Aquí empiezas a jugar con todos los antibióticos. Nuevamente, ambulatorio, amoxicilina. No funciona o el paciente tiene factor de riesgo, amoxicilina con ácido clavulánico o un macrólido. Paciente hospitalizado, llega a emergencias, tú no le vas a dar esto, ya está hospitalizado. Ceftriaxona y un macrólido. Tiene factor de riesgo para Staphylococcus aureus, vancomicina. Parece que tiene pseudomona, piperacilina. Parece que tiene todo, piperacilina, ceftazidina y un macrólido. Y eso es neumonía. ¡Ay, qué bonita!